A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello, con la colaboración de Gustavo Litterman, Pablo Cruz e invitados especiales. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la Luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2023. Hoy con nuestro invitado Francisco Ortega. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo andás? Hola, buenas noches. Todo bien por suerte. Bueno, me alegro. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, luego hablaremos con Gustavo. Como les anticipamos el martes pasado, hoy vamos a continuar con la ayuda de Francisco hablando de este tema del diálogo. Justamente habíamos elegido el diálogo por razones indirectas que tenían que ver con la política, y hoy creo que aún más es necesario tocar el tema del diálogo. Siempre en nuestro programa tratamos indirectamente de rozar lo social sin entrar en lo particular y mucho menos en lo partidario, no solo porque no es el contenido del programa, sino porque estimamos que debemos ver las cosas en otro nivel para poder comprender lo macro de una manera un poquito más profunda e integral. Por eso, en la cuestión del diálogo también y particularmente toca la cuestión política, pero no solo la cuestión política, sino que abarca todo lo que tiene relación con la actividad humana en todos los niveles. Bueno, hecha esta pequeña introducción, les quería decir, antes de darle la palabra a Francisco para que empiece a hacer su análisis introductorio sobre el tema, que hoy sí tenemos el audio que le debíamos del martes pasado. No sé si vamos a alcanzar a escuchar la segunda parte porque es un poco extensa, pero seguramente la primera sí. Y luego de que hagamos un intercambio de ideas con Francisco, vamos a escuchar esa primera parte y le voy a hacer algún comentario al respecto. Bueno, le voy a dar la palabra a Francisco para que nos dé su óptica particular sobre esta cuestión del diálogo, para enriquecer, como hacemos siempre, el análisis nuestro con nuestros invitados, ¿no? Gracias. ¿Qué presentación formal, por favor? Sí, hoy estoy un poco formal. Impresionante. No sé qué pasa. Sí, bueno, hay vejez, que poner las barbas en remojo. Bueno. La barba en remojos. Mirá, para comenzar, quería hacer alusión a algo que en mi familia se decía, ¿no? Cuando estábamos sentados a la mesa y por ahí los chicos discutíamos por algo y demás. Entonces mi abuela decía: la gente hablando se entiende. Es una expresión de deseo. Claro. No, en ese tiempo era como una bajada de línea, porque venía por ahí, por atrás, viste, un coscorrón, ¿no? Claro. Un coquito, que se decía en esa época. Claro, a veces la comunicación no era verbal, sino que era física. Claro, exacto. Entonces, a partir de ahí me parece que para tener un diálogo, para sostener un diálogo en este tiempo que corre, es como que se torna muy difícil, ¿no? Porque primero estamos inundados de programas de debate donde todo el mundo se pisa al otro, o sea, ¿no? Todo el mundo grita, nadie entiende, o sea, uno como televidente u oyente, un programa político, de fútbol, es como que el otro se pisa, grita, hay un ego enorme, falta pararme arriba de la mesa para yo hacerme escuchar y demás, y no hay un diálogo ahí. No hay diálogo porque cada uno dice, no se escuchan. Entonces me parece que tiene que, en un principio, haber una escucha activa, ¿no? O sea, comprender al otro, entender al otro, para que resulte
un diálogo, una conversación interesante? Primero con esas bases, ¿no? Respetando al otro. Podemos tener diferentes ideas, la podemos debatir, saber diferenciar que la cosa no es personal, que simplemente estamos debatiendo sobre un tema. Y después tiene mucho que ver el contexto donde se hace ese diálogo, ¿no? O sea, de repente creo que nos ha pasado a todos. Estamos en un diálogo conversando con alguien y, che, la pucha, pasó como 2 horas y no nos dimos cuenta, ¿no? Bueno, eso es muy interesante porque tiene que ver con la subjetividad del tiempo. Exacto. Aunque sea otro tema, ¿no? Cuando Sí, realmente el diálogo, es una pequeña interrupción que te hago, Adelante. el diálogo fluye naturalmente, el tiempo desaparece. Es algo como mágico, ¿no? Exacto, sí, es muy mágico. Yo lo tengo estas conversaciones con una amiga muy querida, que nos ponemos a charlar y sucede eso, ¿no? Dejando de lado el género y demás. O sea, es una persona que estamos charlando y uno se va a ampliar, se sale del tema porque viene algo relacionado a esto, y me voy a permitir decir esta palabra, ¿no? Muchas veces decimos, ¿cómo carajo llegamos a esto? ¿Viste? Porque, o sea, es tan nutritivo, no se interrumpe al otro para yo imponer mi idea, simplemente son aportes a una conversación. Y va fluyendo, ¿no? Cuando se da una comunicación de este tipo, también ni siquiera hay que pedir permiso porque los espacios se van generando naturalmente para que el otro vaya metiendo su bocadillo y de esa manera se va generando un intercambio, ¿no? Hay un timing, o sea, o por ahí es lo que hacemos acá en la radio, ¿no? O sea, tenemos un programa donde de repente no nos pisamos y tan solo con una mirada ya sabemos que cedo la palabra, ¿no? Sin tener que haber una conducción de decir, bueno, le damos la palabra a fulanito, a menganito, ¿no? Entonces me parece que las redes, o sea, ahora es como que tenemos una especie de, con las redes, otro tipo de diálogo, ¿no? Que es a través de figuritas, emojis, todo ese tipo de cosas. Si por ahí escribimos con letra mayúscula, estamos gritando. Una vuelta me dijeron a mí, no me grites. Y yo digo, primero estoy escribiendo, pienso, ¿no? Estoy escribiendo, no estoy emitiendo sonido alguno. Le digo, pero explícame. No, porque si escribís con mayúscula estás gritando. Y mi intención es escribo con mayúscula porque no veo lo que escribo, ¿no? Entonces me parece que estamos hipercomunicados, estamos todos con un montón de información al instante. Vemos conductores de televisión que están todos con el teléfono en la mano, que tengo la fuente acá, qué cosa que la interrumpe, no, un momentito, para esperar que viene acá la última información que tengo, y no dejamos hablar al otro. Entonces me parece que se rompe algo tan importante que es la escucha. Es decir, yo no te escucho, para un diálogo yo te tengo que entender, saber de vos y, digamos, cómo está tu día, ¿no? Y no es empatizar completamente, ¿no? Con esa cosa así, me meto dentro de tus zapatos para ver, no, la empatía también es otra cosa, el entendimiento, ¿no? Yo creo que deberíamos quizás hacer una especie de impas respecto a lo que es la cuestión de las redes y lo tecnológico, para centrarnos un poco en el diálogo de persona a persona físicamente, ¿no? Porque creo que en la medida que entendemos eso, podemos también, por añadidura, entender qué es lo que pasa en las redes y no al revés. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que empezar, como diría el filósofo, por el comienzo. Es decir, cuando yo me siento a hablar con alguien, ¿qué actitud tomo? ¿Y qué es lo que entorpece la posibilidad del intercambio? Y creo que ahí vamos a encontrar alguna explicación en el texto que en su primera parte vamos a escuchar en un par de minutos, porque hay una serie de
condicionamientos psicofísicos que hacen que se obstruya la posibilidad del intercambio. Cuando digo psicofísico me refiero al no escuchar físicamente y a la vez al estar procesando mentalmente las cosas de manera tal de bloquearme en el acceso de la palabra del otro hacia mí. Hay dos, como una doble vertiente que hace que esa obstrucción sea fácil y que sea difícil, en el sentido convencional, la otra, que sería lo receptivo, ¿no? Uh-huh. Por eso me parecería que sería bueno que lo centráramos en eso, tomarnos un par de minutos para ver qué nos pasa a nosotros cuando nos sentamos a hablar con alguien, cómo escuchamos, qué actitud tomamos y qué es lo que nos impide escuchar al otro. Es una pregunta que yo tiro un poco en la mesa antes de escuchar el audio que nos habla de los mecanismos psicofísicos que nos llevan a hacer del diálogo un monólogo. Pablo, no sé si querés agregar algo. No, sí, quizás hablar sobre esto que estaba diciendo recién, sobre el ruido que se produce, que genera un bloqueo sobre los sonidos que está emitiendo el otro. Y es muy interesante porque habíamos hablado en el programa pasado de los mecanismos que se disparan inconscientemente producto de una reacción. Reacciono a algo que me produce o alegría, o enojo, o rechazo, o indignación, o lo que sea, que cuando el otro en realidad está hablando, está construyendo una imagen de sí mismo, es decir, está tratando de transmitir quién es y de qué está compuesto, pero sin embargo el receptor, en este caso yo, que tengo mi bagaje, mi experiencia y mis mecanismos inconscientes, se disparan a pesar de que yo quiera o no, porque eso se dispara inconscientemente y produce un ruido, y que son imágenes que se empiezan a formar, pensamientos, por más que yo no los diga, no los verbalice, todo eso se está generando en mi cabeza y somos tan limitados que cuando eso ocurre yo ya no estoy escuchando al otro. Entonces es muy fácil entorpecer el diálogo. Se requiere una atención al detalle, una sensibilidad que no es menor, porque si no, no estoy escuchando al otro. Incluso más, esto también sirve como excusa para conocerse uno mismo, porque las reacciones que me disparan, lo que el otro me dice, habla de mí. Y es interesante observar las reacciones que tenemos internamente, claro, para ver qué grado de condicionamiento está operando en nosotros, ¿no? Y dependiendo qué tan profundo vayas, vos vas a ver mecanismos que son casi químicos, que son previos a la generación del pensamiento reactivo en sí, sino que antes de que tengan una forma verbal ya operan, y operan con una especie de malestar químico, ¿no? Es una... Y sí. Yo creo que prevalece el pensamiento reactivo. Y sí, o sea, prevalece, lamentablemente. Yo hablo de la escucha activa. La escucha activa es decir, yo entero hago el ejercicio de vaciarme de todo esto que vos hablabas y escuchar, ¿no? Por ahí es un ejercicio profesional. Pero en la vida diaria también se puede poner en práctica. Una cosa es el diálogo entre dos personas y en un grupo de personas. Hablo de algún momento era mi laburo, que trabajamos sobre un proyecto de arquitectura. Entonces teníamos 6 o 7 personas donde cada uno tenía su idea, extraía ideas de la escuelita del otro, de tal arquitecto, una idea europea. Entonces, yo siempre decía, no era que tenía la razón, pero decía, bueno, tratemos de vaciarnos de todo eso, porque si no yo voy a imponer. O sea, no existe el diálogo. Acá estamos dialogando para crear algo. Claro. Hay una tendencia a dominar la situación. Claro, a dominar la situación. Es decir, yo tengo la verdad.
Entonces, me parece que ahora lo que hacemos es eso, es todo reactivo, o sea, es como me resuena. Vos dijiste algo, a mí me cayó mal y yo, listo, y yo, entra la pelea. Si uno ve la caja boba, la tele, y lo ve en los programas donde hay panelistas, que llega un momento que esto es una locura, o sea, ¿cuál es la conclusión de esto? Seguro, seguro. Y eso es que, vos hablabas de la tecnología, pero eso nos va invadiendo Sí, de por a supuesto poco. que nos va invadiendo. Nos va invadiendo de a poco. Entonces es como que hay que deshacerse de eso, vaciarse de eso. Es difícil vaciarse, pero... Es difícil, es muy difícil, pero la única posibilidad quizás de hacerlo es sentarte y observarte y comprender qué te pasa a vos para poder tomar eventualmente distancia de eso. Si no, entras en una vorágine incontrolable, ¿no? Yo los quería invitar a escuchar el texto de David Bohm, que en su primera parte nos grabó Claudia, así que le voy a pedir al operador, si es tan amable, si lo puede pasar, porque creo que dice mucho de esto y creo que justamente luego de escucharlo vamos a poder reflexionar al respecto. Así que escuchamos a Claudia. Gracias. Sobre el diálogo. La naturaleza del pensamiento colectivo, páginas 88 a 99, editorial Cairós, segunda edición. La ausencia de comunicación real entre las personas es una de las causas centrales del conflicto humano, llevado al sumum a través de la guerra. El autor brinda instrumentos a la vez prácticos y profundos, condiciones que simultáneamente son muy difíciles que coincidan. Todo pensamiento se basa en pensamientos anteriores y procede obviamente de la memoria. Acumulamos el conocimiento a través de la práctica y la experiencia. Pensamos en algo, lo organizamos, lo integramos en la memoria. De este modo termina transformándose en conocimiento. Y aunque una parte de este conocimiento sea práctico, también se trata de un tipo de memoria y se haya ligado a alguna parte del cuerpo o del cerebro. Todo forma parte del mismo sistema. Michael Planchi ha hablado en este sentido del conocimiento tácito, un tipo de conocimiento que, pese a hallarse presente, no puede formularse verbalmente. Usted sabe montar en bicicleta y cuando está a punto de caer, se las arregla para enderezarla, pero no puede explicar cómo se hace. Existe una fórmula matemática que demuestra la proporcionalidad existente entre el ángulo de giro al que recurre para enderezar la bicicleta y el ángulo de caída. Pero, aunque usted utilice empíricamente esa fórmula, ignora hasta su misma existencia. Todo nuestro cuerpo efectúa de continuo innumerables e indescriptibles ajustes que lo mantienen en funcionamiento. Este es el conocimiento tácito, un tipo de conocimiento que poseemos sin poder, no obstante, hacer nada al respecto. Se trata de una prolongación de algo que aprendimos en el pasado. Así pues, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestro pensamiento, nuestra emoción y nuestra práctica forman parte integral del mismo proceso. Tenemos la creencia de que, después de haber pensado en algo, eso simplemente se desvanece. Pero el hecho es que el pensamiento no se evapora, sino que, de algún modo, va a parar al cerebro y deja algo, una huella, que se convierte en lo pensado. Y a partir de ese momento lo pensado opera de manera automática. Así pues, lo pensado es la respuesta de la memoria del pasado de lo que ya ha ocurrido. Debemos establecer, pues, una clara distinción entre el pensamiento y lo pensado. Lo mismo ocurre en el caso del sentimiento. El término sentir se refiere al presente activo, un presente en el que la sensación se halla en contacto con la realidad. Pero también resultaría útil diferenciar entre el sentimiento y lo sentido, las sensaciones que hemos registrado. Cuando la recordamos, una experiencia traumática del pasado puede hacernos sentir muy incómodos. La nostalgia
al igual que la mayor parte de las sensaciones que experimentamos, también proviene del pasado y bien podríamos decir en este sentido que son sentidas. Pero el hecho es que, si no son más que grabaciones que vuelven a activarse, tendrán escasa relevancia a la hora de proporcionarnos una respuesta a la situación inmediata que estemos viviendo. Es muy importante que nos demos cuenta de que nuestra cultura proporciona una imagen errónea de lo pensado y de lo sentido, como si lo pensado y lo sentido fueran ajenos y pudiéramos controlarlo. Pero los sentimientos y los pensamientos no son dos cosas diferentes, sino que constituyen aspectos de un mismo proceso. Ambos proceden de la memoria, donde es muy probable que se hallen entremezclados. La memoria también afecta al cuerpo y las sensaciones, y el recuerdo de un estado anterior de tensión corporal puede llegar a tensarnos físicamente. Resulta, por lo tanto, imposible, cuando la memoria se pone en funcionamiento, separar la función intelectual de la función emocional, química y muscular, porque el conocimiento tácito es un tipo de recuerdo que engloba a todas esas distintas facetas. Y es evidente que la civilización empeoró las cosas porque en la medida en que se desarrolla es cada vez más compleja, llena de leyes, autoridades, policías, cárceles y ejércitos, lo cual origina una considerable tensión. Y cuanto más se desarrolle la civilización en su conjunto, mayor será la tensión. Esto ha sido así durante milenios, pero todavía no tenemos claro lo que podemos hacer al respecto. Parece una amenaza tan evidente que resulta extraño que la gente no se dé cuenta de ella. Pero el hecho es que lo que se lo impide es el mismo proceso del pensamiento, un proceso al mismo tiempo colectivo e individual. Los pensamientos, las fantasías y las imágenes colectivas influyen en nuestra percepción. Cada cultura dispone de sus propios mitos, fantasías colectivas que suelen introducirse en nuestro campo perceptivo, con matices en cada paso personales, como si se tratara de realidades tangibles. Sin embargo, somos incapaces de darnos realmente cuenta de este hecho. Ese es precisamente el problema. Hay un orden superior de hechos y no ver directamente los hechos es el auténtico punto de partida. Creo que podemos llegar a comprender mejor el motivo por el cual los conceptos y las imágenes tienen un efecto tan poderoso si nos damos cuenta de que el pensamiento nos ofrece una representación de la experiencia. Y el término representación resulta sumamente apropiado en este contexto porque su significado es el de representar, es decir, presentar de nuevo. Así pues, mientras que la percepción nos presenta algo, el pensamiento, por su parte, nos lo representa como una abstracción. El hecho es que la representación no solo se halla presente en el pensamiento, en la imaginación, sino que se funde con la experiencia o la percepción real. Dicho de otro modo, la representación se entremezcla con la presentación de forma tal que lo presentado como percepción ya es en buena medida una representación, es decir, una nueva presentación. Así es como tenemos lo que podríamos llamar una presentación neta, la resultante de la actividad de los sentidos, del pensamiento y posiblemente de algún tipo de intuición, elementos todos que se entremezclan para configurar una presentación neta. Sintetizando, pues, el modo en que experimentamos algo depende de la forma en que nos lo representamos o nos lo mal representamos. Si usted se representa a sí mismo como una persona noble, capaz y honesta, esa representación influirá en la percepción que tenga de sí mismo y así será también como usted se perciba. Ahora bien,
Otra persona puede brindarle una representación diferente, por ejemplo, que es un mentiroso y un estúpido, una representación que también influirá en la percepción que tenga de sí mismo y que puede llegar a conmocionar profundamente todo su sistema neurofisiológico. En tal caso, la presión a la que se haya sometido el pensamiento para representarse la situación de un modo más adecuado constituye el origen mismo del autoengaño. Nosotros no solemos percatarnos de la relación biunívoca existente entre la representación y la presentación, porque el pensamiento parece incapaz de darse cuenta de que esto es precisamente lo que ocurre. Se trata de un proceso tan inconsciente, implícito y tácito, que no nos damos cuenta de la forma exacta que sucede. Por alguna razón, sin embargo, el pensamiento los confunde. Es como si la información penetrase a través de los sentidos y una vez en el cerebro se entremezclara con otro flujo de información procedente del pensamiento, dando origen a lo que hemos denominado presentación neta. Sobre el diálogo, la naturaleza del pensamiento colectivo, primera parte, página 88 a 99, editorial Kairos, segunda edición. Bueno, muchas gracias. Como les dije, es un texto rescatado de un libro de David Bohm, según el título que nuestra amiga Claudia enunció. Y también, como les había anticipado, si bien tiene cierta densidad del texto, es una buena reflexión y una invitación para comprender cómo funciona nuestro cerebro y más allá de nuestro cerebro, cómo funciona nuestra unidad psicofísica en la relación con los demás y particularmente en lo que tiene que ver con el diálogo, ¿no? Me gustaría ver si alguno de ustedes quiere hacer alguna reflexión sobre este contenido y después seguimos, seguramente nos comunicaremos con Gustavo. Bueno, quizás lo interesante acá es cómo propone una estructura que difiere un poco de lo que estamos acostumbrados a escuchar que Krishnamurti dice, ¿no? Y hace una distinción entre lo que se está percibiendo en el instante del presente, esas primeras señales, y lo que ya está almacenado en los recuerdos. Y además, algo bastante interesante que creo que tiene bastante para charlar es el tema de que él dice que se funde, que la re-representación se funde con la experiencia, generando así una confusión en lo que realmente fue la cosa originalmente. Y es interesante eso, porque nosotros hemos traído a colación en varias ocasiones esto de que cada vez que uno llama a un recuerdo, lo está modificando. Por eso los recuerdos van cambiando, por eso el mismo recuerdo, por eso los distintos recuerdos de un mismo... Lo repetís en el recuerdo. Claro, recuerdo. porque vos lo recordás, claro, creyendo que representan un acontecimiento que está fijo en el tiempo. Por eso se llama representar, ¿no? Claro, el re implica una revalorización de la cosa, un reversionado, pero eso ocurre a nivel inconsciente, porque nosotros en la vorágine, cuando llamamos a un recuerdo, no estamos conscientes de que lo estamos modificando y que cada vez se va a desteñir más del contenido original. Sí, o desteñir o colorear, ¿no? Sí. Porque eso depende también de modificarse. Porque uno puede ser optimista, entonces lo colorea, puede ser pesimista y lo destiñe. Eso depende un poco del presente. Ahora, yo quería hacer un agregado sobre lo que dijiste de Krishnamurti, porque ahí voy a presentar una objeción. Dale. Yo creo que sí se acerca. Igual lo dije a propósito para el ping-pong. Yo creo que sí se acerca. Lo que pasa a lo de que dice Krishnamurti, lo que ocurre es que él hace un análisis un poquito más pormenorizado del proceso interno. Krishnamurti quizás lo generaliza más cuando habla del condicionamiento y cómo el condicionamiento nos obnubila
en percibir lo que es. Entonces, lo que es lo que nuestro condicionamiento genera muchas veces, y lo que es termina siendo lo que no es. Y lo que hace Bong, me parece, es entrar en detalle, en desmenuzarlo, quizás hasta científicamente, para comprender cómo funciona nuestra psiquis. Y en ese comprender uno puede hacer una gimnasia de observación mucho más atenta para llegar a abortar ese mecanismo automático y lograr que cuando el proceso se desarrolla uno esté atento y pueda ver un poquito más de lo que normalmente ve. Pero y no solamente eso, sino que también esto habla de lo poco confiable que es el sistema del pensamiento. Claro. Y que a lo único que podemos apuntar es a aproximarnos a y nada más. Claro. Y eso es a todo lo que podemos, eso es todo lo que podemos pretender. Entonces es muy interesante esto, porque si uno lo hace carne, si uno realmente lo observa y lo puede constatar en la individualidad, esto significa que no cosas como defender determinada postura se caen por su propio peso. Claro, es decir, quizás uno puede defender una postura porque somos seres humanos en la acción. El tema es qué actitud tenemos frente a lo que defendemos. Me parece que ahí está un poco una cuestión de grados, ¿no? Bueno, pero vos fíjate que en el último texto que leyó Gustavo, creo que fue la semana pasada, Krishnamurti proponía cierta ambivalencia. Decía que todos los extremos te llevaban a la degeneración de la cosa. Y la ambivalencia es eso, es no me decanto por ningún extremo, pero dentro de ese centro, dentro de ese balance, integro. Claro. Integro, porque ningún extremo, ninguna afirmación extrema va a ser real en sí misma. Sí, yo entraría un poquito más en sutilezas, ¿no? Aunque quizás nos alejemos del tema. Ahora le voy a dar la palabra a Francisco, porque vos fíjate que cuando hablas de los extremos y hablas del centro y el equilibrio, no, me remite a la tendencia a la dualidad. Es decir, tendemos a irnos a los extremos porque tendemos a vivir de una manera dual la vida. Para simplificar y comprender la cosa, tendemos a la dualidad. Pero lo esencial, lo que está escondido, no está en la dualidad, está más allá de la dualidad. Entonces, en la medida que uno busca el equilibrio, se acerca a lo esencial que no está en ninguno de los dos extremos, ¿no? Yo lo que ahí diría... un poquito. Sí, yo coincido con lo que yo coincido con lo que vos decís, pero yo no quiero discutir con vos. Pero lo que yo plantearía es que la dualidad, que es decantarse por un extremo o por otro, es parte de ese todo. Sí. Y ese centro en realidad termina no siendo un centro, sino un movimiento integrador. Claro, es un centro imaginario. Es un centro imaginario porque claro, realmente no está en el medio entre dos puntos. Es una simbolización que hace nuestra mente para comprender, ¿no? Claro, pero el equilibrio es integrar todo, porque en realidad todo es un poco válido. Claro. Y si en la medida que entendemos eso, el diálogo puede llegar a fructificar, ¿no? A mí se me ocurre algo. Dale. Muy simple. Yo recién hablaba... ¿Vos querés decir que estamos hablando muy difícil? No, mirá que te vamos a cancelar. Voy a hacer uso del... Y abuso. No me acuerdo cómo dijo Gustavo una vuelta, el filósofo de Barry o algo así, de ese título. Yo recién hablaba de eso de vaciarse, ¿no? Claro. O sea, que es difícil. Por segunda vez escucho el texto que ha leído nuestra amiga y digo, se me viene esto a la mente de la teoría a la práctica, ¿no? Digo, si vaciarse es difícil, aplicar todo esto que hemos escuchado
debe ser terriblemente difícil, ¿no? O sea, es un ejercicio enorme que nos puede llevar un montón de tiempo sin mantener un diálogo. Diría Tito Rodríguez, toda una vida. Sin mantener un diálogo, ¿no? Porque se me hace muy teórico, o sea, sí reconozco que hay cosas que sí estoy de acuerdo, que tienen que ver con nuestro pensamiento y demás, pero lo llevo a la vida diaria, ¿no? O sea, claro, donde... pero está bien, es muy teórico, ¿qué quiere decir? ¿Que es inaplicable? Vamos a ponernos en abogado del diablo. No me atrevería a decir inaplicable. Yo creo que todo se puede aplicar. Difícil, claro, quiere decir que es muy difícil. Se hace muy difícil, al menos para mí. Yo estoy de acuerdo. Al menos para mí. O sea, claro. Donde yo hago un ejercicio, yo recién te hablaba de la escucha activa, ¿no? Sí. Ya tener una escucha activa es difícil. Pero ¿cómo haces la escucha activa si no comprendes esto que explicó? Porque la escucha activa, si no se convierte en una mera expresión de voluntad, y la expresión de voluntad por sí sola no sirve. No, yo creo que no. Te doy un ejemplo. Si yo digo, voy a hacer una escucha activa, ¿no? Y estoy condicionado por todas estas cosas que dice esta chica que lee, y pienso que sos un tarado, pero yo por una cuestión de cortesía te dejo hablar, voy a seguir pensando que sos un tarado. La única posibilidad que la escucha activa sea realmente activa es que yo esté convencido de que es tan válido lo que vos digas como lo que yo diga, y para eso tiene que haber un proceso interno, me parece. Sí, yo hablo de la escucha activa desde el coaching, ¿no? Bueno, ¿podemos hablar en otro idioma? Yo, cuando escucho a alguien, sí. es decir, lo escucho con todos mis sentidos, trato de vaciarme para entender al otro y no dejarme influenciar por mis pensamientos, mi cultura, mis raíces, vaciándome. Es un ejercicio dificilísimo, muy jodido de poner en práctica. Entonces, cuando leo, escucho todo este texto, está perfecto. O sea, que estamos influenciados por nuestros pensamientos, la representación, todo ese tipo de cosas. O tal vez me dejo llevar por ese juego de palabras donde a mí en particular se me torna difícil. Digo, la pucha, si poner en práctica una escucha activa a mí me cuesta ejercicio, me cuesta concentrarme, y digo, escucho todo esto, digo, jamás lo podría hacer. Yo creo que el ejemplo sería como cuando el médico te describe a vos el síntoma que tenés. Entonces a vos te duele la cabeza porque tenés un problema en el hígado. Entonces querés curarte del dolor de cabeza y el médico te explica cómo el hígado generó todo un proceso en tu cuerpo para que te duele la cabeza. La escucha activa es de algún modo eso. Es decir, vos tenés que lograr que no te duela la cabeza, pero como no sos médico, no sabés bien por qué el hígado influyó en el dolor de cabeza. Creo que acá lo que hace Bon es describirte por qué el hígado te hace doler la cabeza. Y lo que vos decís de la escucha activa es de algún modo el resultado de comprender el proceso interno. Quizás no lo intelectualizaste, no escribiste un tratado sobre el pensamiento, pero de hecho lo llevaste a la práctica. Eso es lo que quiero decir. Sí. E inclusive, por ahí como este ejercicio de vaciarme me cuesta, así a mí, ¿no? Estoy hablando de mí, o sea, como ejercicio hago un esfuerzo denodado de que no me invadan los pensamientos y los recuerdos y las representaciones de lo que me resuena, de lo que el otro me cuenta, ¿no? Para no dejarme influenciar por ahí en una opinión. Claro. O sea, porque yo al otro estoy tratando de hacerle ver herramientas diferentes. Hablo del coaching, ¿no? O sea, de ver herramientas diferentes que no son desde mi punto de vista, que ni siquiera para mí funcionan. Sí funcionan para él, pero yo las tengo que descubrir. O sea, se las tengo que hacer ver que las tiene en su valijita esas herramientas. Me parece, ya te digo, como que me aturde, ¿no? Un poco todo este tema. Bueno, y les invito a escuchar la segunda parte, que es mucho más breve, y después vamos a hacer un cierre del programa. Así que, Nico, ponemos el audio. Debemos comprender
que la mayor parte de nuestras representaciones son creaciones colectivas, lo cual les otorga un enorme poder. Y como no queremos estar al margen del consenso general, solemos tomar el hecho de que todo el mundo esté de acuerdo con respecto a algo como una prueba de su validez. Continuamente nos hallamos bajo la presión de aceptar determinadas representaciones y verlas de ese modo. Lo que llamamos yo, por ejemplo, se nos representa de una forma que determina, en consecuencia, la manera de en qué se nos presenta. Pero se trata de una representación fundamental colectiva, cuyas características generales están determinadas por la colectividad y en que el papel del individuo se limita a los detalles concretos. El consenso general afirma que cada uno de nosotros posee un yo, porque eso es lo que parece demostrar nuestra partida de nacimiento, nuestro nombre y nuestra identidad. Son muchos, por ejemplo, los países en los que está instaurado el uso de un carnet de identidad. Disponemos de una cuenta corriente en el banco, podemos comprar terrenos, labrarnos una profesión, etc. Todas estas son representaciones de lo que somos y, en consecuencia, así es como se nos presentan. Consideremos ahora, por último, una representación muy frecuente en nuestra sociedad, la de que uno tiene que cuidar de sí mismo e ir con cuidado con los demás, porque son peligrosos y no se puede confiar en ellos. Una representación que da lugar a una respuesta no solo externa, sino también interna y activa, una reacción neuroquímica que pone en marcha cierta tensión corporal. Y si bien es cierto que el mundo es un lugar peligroso, este planteamiento es inadecuado. El mundo no es hostil porque la gente sea intrínsecamente mala, sino por las falsas representaciones que normalmente damos por sentadas. Tenemos que ver con claridad la causa correcta y, en consecuencia, no podemos acercarnos a las personas como si fueran intrínsecamente peligrosas, sino como víctimas de falsas representaciones. El cambio de representación abre entonces la puerta de transformaciones más profundas. No estoy afirmando que eso sea sencillo, ni que tampoco sea complejo. A fin de cuentas, es algo que ignoramos, sino simplemente que nos abre las puertas y nos brinda una visión más amplia. Si realmente aprendiéramos a ver la forma en que el pensamiento produce presentaciones a partir de representaciones, descubriríamos el truco e inmediatamente dejaríamos de engañarnos. Mientras ignoremos cuál es el truco, nos parecerá algo mágico, pero en el mismo momento en que tengamos un conocimiento directo, todo experimentará una transformación. Son muchos los mundos posibles y todos ellos dependen de nuestra representación, especialmente de nuestra representación colectiva. Para construir un mundo se requiere más de una persona y, en consecuencia, la clave radica en la representación colectiva. Lo que quiero destacar aquí es que no basta con que una persona cambie su representación, aunque eso, por cierto, estaría muy bien, sino que el verdadero cambio radica en la transformación de nuestras representaciones colectivas. Sobre el diálogo, la naturaleza del pensamiento colectivo, segunda parte, página 88 a 99, editorial Kairos, segunda edición. Bueno, muchas gracias. Se dio un diálogo muy interesante que me gustaría no reproducirlo, pero sí traerlo indirectamente a la mesa del programa, porque estábamos cambiando ideas con Francisco sobre si era o no complicado lo que Bohm describía y si se podía llevar a la práctica. Entonces yo le decía a Francisco que esto es muy aplicable justamente cuando se obstruye la posibilidad del diálogo, porque de esa manera podemos entender por qué
o por lo menos intentar entender por qué se da esa obstrucción. Pero como ahora acaba de llamar Gustavo y tenemos 10 minutos, vamos a aprovecharlo a él para que nos ilumine, Nos desasne. nos desasne. Este Gustavo. Viene del fondo del misterio. ¿Qué tal? ¿Cómo anda Horacito, Pablo y el filósofo de Suárez y Necochea? Suárez y Necochea, yo iba a la escuela, mi querido, ahí. Y por eso digo. No éramos vecinos nosotros. Yo te conozco y vos no me querés decir de dónde. Mejor no develar el misterio. ¿Cómo anda eso? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bien, estábamos preocupados porque estaba desaparecido. Dije, a ver, ¿tenía algún problema Gustavo? ¿Qué tal? No, lo que sucede es que justamente estaban hablando del diálogo. El diálogo estaba fluyendo correctamente. Estaba bueno dejar que se desarrolle hasta tanto se genere, digamos, una pausa, ¿no? Un espacio. Claro. Un espacio natural, como hablaron en la primer parte, ¿no? Así es. Bueno, aprovechemos estos 10 minutos para ver qué es lo que a vos te gustaría agregar, si te parece necesario o conveniente, y vamos cerrando el programa en estos últimos 10 minutos con vos. Tenemos una limitación, yo creo, en el lenguaje. Vos fíjate, Sí, cuando naturalmente en la primera parte dijiste, cuando yo me siento a dialogar con una persona, sí, más allá de que lógicamente el yo que exponés en esa expresión no es, digamos, el yo del que se está hablando de lo personal, de quiero imponer mi idea, sí, pero vos fíjate cómo el lenguaje lo tenemos tan incorporado de una forma, si se quiere, dualística. Viste que en el programa anterior hablábamos, si nos íbamos a ir hacia el lado de intentar trabajar con el quién, ese es quién que es dualidad, o tomar el camino inverso, que es qué posibilita, en este caso, el diálogo, para que realmente sea el diálogo. Es decir, justamente, si uno ingresa en la etimología de la palabra diálogo, quiero pensar que va a ser ese intercambio de expresiones, y digo expresiones para no decir opiniones, que enriquezcan ambas partes, más allá de que se pueda estar de acuerdo o no, porque en definitiva cuando no está el yo presente, se genera en ese diálogo una unidad. Claro. No es... Y pasa a un segundo plano el hecho de estar o no de acuerdo. Claro. Aunque parezca inocente esto, cuando uno tiene realmente una comunicación intensa, vivencia que la opinión pasa a un segundo plano, y el estar de acuerdo o no también. Claro, porque ya cuando dos personas se sientan a dialogar, todo ese trasfondo que hablaba Bohm no estaría. Si estamos hablando de un diálogo desde el lugar de la unidad. Porque ya no están todo ese acervo de imágenes, de historias, de recuerdos, y mucho menos esa intención de defender lo propio. Claro. Entonces, fijémonos la diferencia cualitativa que existe entre un diálogo de ese tipo a ese diálogo, como en su momento lo dijo también Francisco, de querer subirme a la mesa para que se oiga más fuerte mi voz, para que sea mi expresión la que valga. Entonces, son dos cosas, digamos, totalmente diferentes, ¿no? Ahora, justamente, al entrar en ese tipo de diálogo, desaparece el quién y fluye el qué, fluye esa energía, fluye... Fíjate en la expresión de Francisco cuando hablaba de esos diálogos con su amiga, donde aparecían temas,
donde el tiempo justamente se esfuma. Y eso no es mágico. Se esfuma el tiempo porque empieza a desaparecer lo personal. Entonces se sale de la esfera de espacio-tiempo como energía y se entra en otro plano de significación, en el plano de significación del contacto, en el plano de significación de la relación. Entonces, ¿se puede llevar esa vida adelante permanentemente? Sí. Sí. Sencillamente, cuando observamos cómo ese centro, llamémosle Gustavo, se quiere imponer y los desastres que genera, sería suficiente para decir, bueno, tengo que correr de este paradigma. Yo quería agregar algo sobre esto que dijiste vos de los desastres que genera Gustavo, no porque Gustavo en particular genere desastres, sino porque solemos caer en un error repetido justamente de creer que Horacio, cuando comete un desastre, lo que en realidad ocurrió es que se equivocó de estrategia. Y la cuestión no es que Horacio se equivocó de estrategia, sino que Horacio actuó desde Horacio. Y cuando uno actúa desde otro lugar, las cosas fluyen con una naturalidad que yo sí llamaría mágica. ¿Y por qué llamo mágica? Porque no sabemos por qué, si no podemos racionalmente explicarlo. Entonces, para nosotros es mágico, porque somos limitados, pero digamos que se fluyen por razones que nuestra razón justamente no puede explicar. Bueno, ahí está, ese es el secreto. Claro. En esto que muchas veces nombramos en el programa el misterio, el incognoscible, Claro. La razón no penetra, la razón es un apéndice que intenta con palabras, que justamente palabras que limitan, como eso que vos comentabas, que es muy interesante, ¿no? Es decir, yo me siento a dialogar. No lo decís con la intención de quiero imponer mi idea, pero fíjate la limitación del lenguaje. Claro. Eso es algo que tendrá que la humanidad empezar a elaborar cuando nos vayamos acercando a nivel conciencia colectiva a eso, a ese incognoscible, un lenguaje diferente. Pero antes que cierre el programa, Sí. yo creo que debería cerrar este programa con Francisco cantando Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud. ¿O no? No, Desconozco ese tema. No, desconozco la ¿Cómo? letra. Desconozco ¿Qué? la letra, señor. No me digas, de ese tango usted desconoce la letra. No, de ¿Sí? tango, mirá, yo siempre escuché orquestas. Caminito. Rodolfo Biaggi y todas esas cosas. Tango que conozco, Carlos Gardel, Julio Sosa Y y hasta ahí llegaste. Goyeneche. Después, Este es un himno. Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud. Era el trío más mentado que pudo haber caminado por En las esas calles calles del sur. O sea, ¿Eh? No sabía que se llamaba así. lo lástima cantaba que no mi tengo el viejo. piano. Mirá, ¿Qué va? no me traje el piano. Mirá No me vos. traje el piano. No sabíamos Bueno, que yo eras pe- experto en tango. Vamos a hacer un espacio musical. Viste que a veces ponemos música. Sí, pero por vamos a supuesto. poner a Gustavo a cantar tangos de la vieja guardia. Yo A no capela. sé, yo dije, 3 personas en la mesa y con Francisco ahí, es un despido No, que tiene que ser. Tengo la voz que por ahí se da, pero no. Claro, tenés voz de para tango, nada. claro. No, para nada. No, La voz y la facha. Acá lo estoy viendo en la televisión Claro, con esa camiseta rayadita. Eso me todo. hace acordar Por otro favor. tango que se llama Viejo Smoking. No me viste con el traje gris con las rayitas blancas, cruzado. Y engominado. Los muchachos de antes no usaban gomina. Bueno, no saques la metralleta, tambor esa que usaba. Vos sabés que hablando Peleón. del lenguaje y del tango, justamente para ir cerrando. en el Pero bueno, sentido la alegría es parte Totalmente. de la vida bien llevada, ¿no? La risa. Pero vos que fijate, tanto- vos hablabas del condicionamiento del lenguaje, y yo me acordaba cuando hablabas del tango, cómo nos condiciona el lenguaje del tango en una visión de la vida, ¿no? Claro, sí. Que criticamos hoy, que somos de otra generación, que no somos los que acompañamos el tango en sus comienzos,
porque todo el lenguaje del tango es un lenguaje que tiene que ver con una visión de la vida, un machismo Otro acelerado, momento. donde la mujer jugaba un rol determinado, y por más que uno quiera ayornarlo, el lenguaje te invade, ¿no? Así que tiene un aspecto muy práctico el condicionamiento del lenguaje, y creo que cuando trajiste lo del tango se me ocurrió destacarlo como un ejemplo muy, muy significativo. Gus, Una perdón. observación extraordinaria. Quedan muy pocos segundos. Te voy a dar la oportunidad para que me saludes. Ayer fue mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! 68. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. Que Volver a tengas el mejor de tenerlos. los años, Francisco. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, cerramos el programa y te mandamos un abrazo y nos encontramos el próximo martes y con Francisco en cualquier momento, quizás antes de fin de año. Un abrazo, hasta la próxima. Hasta luego. Buenas Que estén muy noches. bien. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente